todos para que volteen para acá. Muy bien, estamos trabajando en los pasajes de Primera de Corintios. Hemos estado capítulo 12 y la semana pasada tomamos un espacio para irnos detenidamente en la función, en la activación de los dones en la vida de la iglesia. Ahora, yo nada más quiero decirles algo. Nosotros como iglesia, nosotros como Amistad de Saltillo creemos, ¿sí? Mucha gente lo pregunta y yo sé que esa es una de las preguntas que continuamente se hacen en el proyecto de conexión, que es las clases que se dan entre reunión y reunión, donde tú conoces más la iglesia. Yo nada más quiero decirte algo. Nosotros como Amistad de Saltillo creemos en el Espíritu Santo como la tercera, como Dios, y es la tercera persona de la Trinidad, y creemos en el Espíritu Santo, en el bautismo como un evento de poder que viene a la vida del creyente, que destapa los ríos de agua viva. Creemos en la llenura del Espíritu Santo, que nos dice Efesios, que es el movimiento continuo del creyente en pedir a Dios que lo vuelva a llenar continuamente, ¿sí? Y creemos en los dones del Espíritu hoy en día, ¿sí? No nada más creemos en los dones de forma histórica, de forma estudiándolo a manera histórica, sino que creemos en los dones del Espíritu como parte de esas capacidades otorgadas a la iglesia en una función actual. Y lo que hemos estado estudiando en los temas pasados es que el Espíritu Santo se manifiesta. Lo que nosotros como iglesia hacemos es que normalmente en nuestras predicaciones o tiempos de domingo, nuestros tiempos de domingo son momentos más evangelísticos. También los miércoles, ¿verdad? Obviamente a lo mejor es la primera vez que vienes tú y queremos estar abiertos, pero dejamos mayor parte del tema del movimiento de los dones para reuniones realmente más íntimas, donde hay gente madura, donde hay servidores, donde hay personas que están ahí para apoyar. Y bueno, la semana pasada hablamos ahora sí de los dones, explicándolos, pero yo te lo digo, ¿verdad? Creemos como algo actual, como capacidades espirituales actuales, las cuales son para la iglesia hoy en día y son para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que vamos a entrar a ver ahora es el amor, como lo hemos estado repitiendo en las últimas sesiones, el amor como el fundamento para que los dones sean realmente de edificación a la iglesia. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a entrar aquí. Por cierto, quiero que levanten la mano todos los intensivos de este periodo. A ver, levanten la mano todos. Vamos a darles un aplauso a todos estos que están ahí tomando las clases. Los reconocemos en medio de nosotros. Y sé que también hay algunos intensivos que están en línea. Y qué bueno que están con nosotros, que nos están siguiendo en este tema de Primera de Corintios, que ha sido un tema obviamente del periodo pasado y de este periodo también. Pero vamos a orar y vamos a entrar ahora a lo que sigue del capítulo 12 y el capítulo 13. Señor, te damos gracias que tú estás en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo está en este lugar. Oramos por tu presencia. Cuando tu presencia está en un lugar, Señor, tú empiezas a producir cambios en la mente, en el corazón, en las emociones, en los sentimientos. Tú ordenas las cosas. Tu palabra es la prioridad y tú eres el centro. Y oramos en el nombre de Jesús que tú nos guíes a través de esta enseñanza también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, hoy le he puesto como título al resto del capítulo 12 y el capítulo 13, que van de la mano, sabiduría en relación al cuerpo de Cristo. Porque el contexto, lo que sigue Pablo abordando es la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo nos empieza a hablar más profundo acerca del significado de la unidad. La unidad es sumamente importante en la vida de la iglesia. Unidad, tenemos que entenderla, sin diversidad produce uniformidad. Escucha por favor lo que te voy a decir. Y la uniformidad tiende a producir debilidad y eventualmente muerte en la vida de la iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto que acabo de decir? Que la iglesia somos un grupo de personas los cuales
estamos unidos en Cristo, pero tenemos la diversidad del funcionamiento de distintos dones en medio de nosotros. ¿Sí? Cuando una iglesia se hace una iglesia uniforme, o sea, donde no hay diversidad, donde todos son iguales, donde todos piensan iguales, donde todos visten iguales, donde todos hablan iguales, donde todos piensan lo mismo de todos los pasajes, en todas las posturas y en todas las doctrinas, ahí en esa iglesia hay un peligro de que al no haber diversidad, la siguiente etapa sea esa uniformidad que provoque la debilidad de la iglesia y la muerte. Porque en la unidad más la diversidad es donde está la riqueza de la iglesia. Pero la diversidad en la iglesia se tiene que probar y tiene que prevalecer a través de miembros maduros. ¿Me van siguiendo? O sea, te voy a poner un ejemplo para que me vayas entendiendo más. Cuando tú llegas a una iglesia donde, y no quiero ser aquí agresivo al decir esto, pero cuando tú llegas a una iglesia donde todas las mujeres de este lado y hombres de este lado, todas las mujeres con falda y velo y Biblia de holanes, y todos los hombres de este lado con corbatita y camisa blanca, esa uniformidad va generando debilidad y eventualmente muerte. Pero cuando la iglesia tiene personas maduras como personas nuevas, personas que han avanzado en sus dones espirituales como personas que apenas están aprendiendo, y la madurez que es motorizada o el combustible de ella es el amor y la gloria de Cristo, ahí va a haber bendición. Ahí el Señor se va a derramar y es una iglesia que el Señor va a usar. Y eso es lo que estamos buscando. Alguien dijo en alguna ocasión, primero comenzó con una persona, luego se convirtió en un movimiento, después en una maquinaria y por último en un monumento. Pareciera como que si ese fuera el destino de toda la iglesia que se institucionaliza. Pero también tenemos que ver y también tenemos que creer que el Espíritu Santo va renovando a la iglesia. Y eso es lo que vamos a entrar a ver ahora, la renovación que se genera. Entonces, la diversidad de la iglesia tiene que fluir bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no es quien guía la diversidad de una iglesia, esa diversidad se convierte en anarquía. Cada quien haciendo lo que le da la gana, como en el libro de Jueces. Como no había rey, dice ahí en el libro de Jueces en 2 ocasiones, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias donde el Espíritu Santo no es la guianza. Pues se les hace fácil a algunos hacer algo y otra cosa y entrar. Y al parecer en lo que nosotros empezamos o vamos a empezar a leer aquí en Corinto, al parecer la iglesia de Corinto estaba empezando a caminar por esos pasos, pero el apóstol Pablo llega, trae una palabra para redirigir, para podar un poquito el crecimiento de la iglesia y dejar algo que le dé gloria al Señor. Entonces, bueno, me voy a llevar por puntos los siguientes versículos que vamos a leer, pero punto número 1, el cuerpo necesita diferentes funciones para vivir. ¿Sí? Y empezamos a leer el versículo 14 de 1 Corintios 12. Empezamos a leer, no lo voy a leer todo, voy a leer algunos versículos centrales. Tú lo puedes leer por favor en casa. Pero aquí empieza a decir, además el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. ¿Sí? Y luego empieza la explicación de Pablo diciendo, el que diga que es una mano, no puede decir yo no soy del cuerpo, porque también la mano es parte del cuerpo. Me voy a brincar hasta el versículo 18. Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Entonces aquí nos empieza a hablar a nosotros como individuos, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no te compares con otros creyentes. ¿Sí? Tenemos esta tendencia a compararnos. La comparación no es buena, porque al momento de compararnos es una queja tras bambalinas a Dios
que nos hizo como nos hizo, y en la riqueza que Él entregó al hacernos como nos hizo, hay una bendición para la iglesia. Pero al compararnos con otros, al envidiar a otros, lo que le estamos diciendo a Dios: la creación que tú hiciste, no estoy conforme con ella. Entonces, no te compares. Diversidad no significa inferioridad. O sea, la comparación siempre nos lleva a sentirnos menos, y lo que te ha dado el Señor es valioso y es para la edificación de otros. Es como tú sirves. Por lo tanto, lo que Dios te ha dado, úsalo, úsalo. Y no pienses: es que yo no hago tanto. Yo he escuchado eso: es que casi no hago nada, nada más estoy, y no quiero mencionar ningún ministerio, ¿verdad?, para que no recaiga sobre nadie, pero es que yo quisiera ser como el que pasa al frente, o como el que tiene mucha elocuencia, o como el que sabe mucho. Y esas cosas no necesariamente son evidencia de fruto interno personal. El fruto interno personal, mi pregunta a la familia, mi pregunta al esposo, mi pregunta a la esposa. Ahí está la realidad de las cosas, ¿sí? Todo lo demás puede ser un performance bien hecho, bien articulado, con conocimiento, pero hay que tener esa profundidad que nos da el Espíritu Santo. Entonces, si tú sientes, porque lo que hemos leído anteriormente es que Dios por lo menos un don nos ha otorgado a cada uno de nosotros, aunque sabemos que por el poder del Espíritu y el funcionamiento del Espíritu Santo, cuando hay madurez, podemos tocar distintos dones. O sea, vaya, es como un pantone donde tú puedes, de colores, donde tú puedes combinar los dones, y Dios te va a usar si tú dispones tu corazón. Pero Dios a ti te ha otorgado algo para que lo sirvas, ¿eh? Yo nada más quiero recordarte esa parte. Y eso que te ha otorgado, aunque tú sientas que no es mucho, así tú digas: mira, yo soy el menor de todos, y el más chiquito, y el que está allá, y el que a nadie ve, y el que, aún si tú tienes el ministerio de la repartición, del lo que sea, Dios, cuando lo hacemos para Él, nos otorga una bendición y edificamos a otros, ¿ok? Entonces sirve al Señor, y es lo primero que Pablo nos empieza a decir ahí. Número 2, la unidad es depender el uno del otro. Es entender que yo no lo puedo hacer todo solo, ¿sí? Es como un equipo. A todos los que les gustan los deportes, pues es como el fútbol americano, ¿sí? Deporte glorioso, saltillense también, súper saltillense, ¿verdad? Que mucha gente lo sigue. Pero hay ocasiones donde uno lleva el balón y a otro le toca cubrir, y otro lleva el balón y a otro le toca cubrir. Pero la idea es avanzar, ¿sí? Es avanzar. No es un deporte que lleve una estelaridad, sino que alguien que pareciera que no vale mucho, hay algo específico, esencial que él hace. Entonces la unidad, este punto número 2, es depender el uno del otro. Empiezo a leer el versículo 24, a mediación del versículo dice: pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba. Versículo 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros, aquí está, esta es la parte medular de la sección que estamos leyendo, todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Entonces lo que Pablo está diciendo es que realmente hay una interdependencia en los miembros de la iglesia. Vaya, como te decía, yo no puedo hacer todo, tú no puedes hacer todo, tú no puedes llevar la carga de todo, sino que vamos entendiendo la importancia de mis hermanos en la fe, de aquellos que hacen que todo sea posible, y en esa unidad y en esa mentalidad de que Cristo es el centro, y de que la gran comisión es la visión y la misión que Él nos ha dejado para que la iglesia avance. Es ahí donde nuestro funcionamiento es como una melodía, ¿sí? El que nos dirige es el Señor,
Yo no sé si tú alguna vez has visto una orquesta tocar. Yo pocas veces en la vida lo he hecho, me ha tocado, pero sí me ha tocado. Hace muchos años me tocó ver la obra de Los Miserables. Y me acuerdo que llegamos temprano, estaban ensayando ahí, y cuando la orquesta ensaya, es un ruidajo espantoso. O sea, se oye horrible. Pero de repente llega el director, toca la varita. Claro, esa era una obra de teatro cantada, orquestada. Y yo en mis tiempos fui músico, o bueno, le hice a la música, no puedo decir que fui músico, le hice a la música, pero me centré en la orquesta y me daba cuenta cómo cuando el director los dirigía se convertían en una serie de armonías, melodías, todo perfectamente bien orquestado. Ese es el deseo de Dios sobre su iglesia. Y aquí lo que Pablo está diciendo, antes de hablar de la madurez a la que quiere llegar a hablar, es que entender esa parte que yo te necesito a ti, tú necesitas al que está a tu lado, el que está a tu lado me necesita a mí. Entre todos vamos generando una red en la que Dios tiene un propósito y quiere hacer algo. Y eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo aquí. La diversidad del cuerpo expresa la sabiduría de Dios. Y cuando la iglesia funciona en esa diversidad y al mismo tiempo en esa unidad y al mismo tiempo en esa interdependencia, ahí se expresa que Dios es un Dios sabio y que es un Dios creativo, que tú lo ves en la creación expresa esa sabiduría, como los cielos, las nubes, la tierra, la lluvia, los colores, el mar, los ecosistemas, los ambientes, medios ambientes, todo funciona de acuerdo a los propósitos de Dios, y la iglesia debe de funcionar de la misma manera. Entonces, la diversidad, el problema es que al no haber madurez genera competencia, y la competencia siempre trae falta de unidad. Entonces tú vas viendo cómo todo está interrelacionado. Bueno, número 3, entramos al versículo 27. Número 3, la diversidad de los miembros expresa la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo. Versículo 27, ahí empezamos a leer, dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Yo nada más quiero decirte eso: tú eres el cuerpo de Cristo, somos esa parte que nos habla, ¿sí? La escritura dice: y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ¿sí? Porque no todos tienen todos los dones, ¿sí? Entre paréntesis, por eso nosotros aquí en Amistad creemos que el bautismo del Espíritu Santo puede ser con la manifestación del don de lenguas en algunos, pero en otros no. Porque Pablo lo está diciendo aquí, como no es así, o sea, no todos tienen los mismos dones y no todos se mueven de la misma manera. Dice: ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Entonces, aquí tenemos que entender que el Señor tiene un plan para su iglesia, tanto a nivel global como a nivel o a nivel universal, como a nivel local. La iglesia local tiene una función específica: ser parte en la ciudad de lo que Dios quiere hacer para esa ciudad, pero también ser parte de lo que en tu vida y en mi vida, escúchame bien aquí, genere en nosotros la madurez para parecernos más a Cristo. Cuando un creyente quiere desistir o desiste de la iglesia local, porque hay gente que así lo dice, ¿verdad? No, es que yo amo a Dios, pero ir a la iglesia como que no, servir en la iglesia como que no, estar en la iglesia como que no, porque sabes que te topas con personas y ahí es donde hay un roce complicado. Pero es una falacia pensar en un creyente que no es parte de la iglesia. La iglesia que hace nosotros nos madura,
nos lija, rompe situaciones en nuestra mente, cuestiones tóxicas que llegue a tener en nuestros sentimientos, emociones, nuestro entendimiento. La iglesia es el lugar no nada más donde se proclama la palabra y tú te sientas para recibir la palabra, sino es el lugar donde también en la interacción con otros miembros y en el roce que hay, en el equipo que está intentando meter gol, o sea, la gran comisión, llevarla a cabo. Claro que van a haber situaciones, pero al brincar eso produce en ti una madurez al voltear a ver a Cristo, y esa también es una parte esencial en la función de la vida de la iglesia. Entonces aquí es entender que obviamente no todas las iglesias poseían, por lo menos en el Nuevo Testamento, no todas las iglesias poseían todos los dones. Pero al parecer la iglesia de Corinto era una iglesia muy completa. También es entender que los dones en la iglesia muchas veces son otorgados por el Espíritu según la necesidad de que la iglesia tenga. O sea, cuando se requiere sanidad, Dios le provee sanidad a la iglesia. El problema es cuando queremos institucionar la sanidad. Cuando la iglesia requiere liberación, Dios trae liberación a la iglesia. El problema es cuando queremos institucionalizar la liberación. Ahí en ese intento de institucionalizar la sanidad, la liberación, las lenguas, los milagros o cualquiera de los dones, ahí es donde se genera un problema, porque entendemos que el Espíritu Santo va proveyendo de acuerdo también a la necesidad de la iglesia. Entonces, unidad y diversidad tienen que ser balanceadas por madurez, y la madurez debe de provenir del amor. No es suficiente tener los dones del Espíritu, también tenemos que tener la gracia que otorga el Espíritu para amarnos y servirnos los unos a los otros. Y ahí entonces entramos al capítulo 13 de Primera de Corintios. Número 4, la madurez es una gracia otorgada por el Espíritu Santo a una iglesia. Los dones estaban presentes en Corinto. También la sana doctrina estaba presente en Corinto, pero faltaba amor. Les faltaba todo. O no que les faltara todo, sino que estaban incompletos, porque el amor es el fundamento para que la sana doctrina y el ejercicio de los dones tenga un buen funcionamiento. Entonces, en un lugar donde hay gracia del Espíritu Santo, va a otorgarse madurez impulsada por amor, no por conocimiento. Leímos anteriormente aquí en Primera de Corintios: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. A ver, dilo conmigo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ok, fíjate bien, para decir esta frase más puntualmente, que es bíblica obviamente, o una versión extendida de la frase que tú puedes encontrar en otras traducciones de la Biblia, diría así: el conocimiento más el amor son un estado perfecto de madurez y el balance necesario para una iglesia sana. No subestimamos el conocimiento, porque conocimiento sin amor es gente legalista, religiosa, cuadrada, intolerante, y ahí expresa falta de amor. Y amor sin conocimiento es un hippie, ¿verdad? Si esa raza que, sí, pero no está dispuesta a entender la profundidad de conocer la palabra, y no nada más de conocer la palabra, sino de trabajar la vida de la iglesia. Y entonces, como soy hippie, pues me la paso así de iglesia en iglesia, pensando en la iglesia universal de una forma abstracta, y como si yo estoy por encima. O sea, o yo no me voy a humillar a meterme en el trabajo sucio de remangarte la camisa que muchas veces requiere la vida de la iglesia local. Entonces, en este capítulo 13
Pablo recalca la importancia de que los dones espirituales sin el fruto espiritual pueden llegar a ser destructivos. Porque el que se levanta con una profecía, aunque venga de parte del Espíritu, si no hay amor, puede ser destructiva. Y cualquier don igual puede ser de piedra de tropiezo, así sea un milagro o así sea una sanidad impresionante. Si no proviene del amor y la misericordia que el Espíritu provee como gracia a la vida de la iglesia en madurez, entonces puede llegar a ser destructivo. Y la mayor evidencia de madurez en la vida de un creyente es crecer en amor a Dios, al prójimo y al que no conoce a Dios. Hay que crecer en los tres: amor a Dios, entonces amor a mis hermanos, al prójimo, pero también a aquellos que no conocen del Señor. Bien se ha expresado que el amor es como la sangre que corre por las venas de la vida de la iglesia y debe ser el sistema circulatorio, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Y si bien este pasaje de 1 Corintios 13 ha sido malinterpretado, porque también tenemos que decir eso, y hay muchos que lo divorcian de la palabra y lo usan como el himno del amor de una forma humana, realmente Pablo lo mete en el contexto de lo que está pasando en Corinto y en el contexto de lo que quiere que nosotros como iglesia, al leer el capítulo 12 y entonces al entrar al capítulo 14, con el favor de Dios la próxima semana, debe de quedar comprimido ahí como un entendimiento claro de lo que quiere decir. Entonces, si la motivación es el amor, y el amor a las personas y los dones son otorgados a la iglesia, esto edificará el cuerpo de Cristo y será una bendición. Entonces, aquí vamos a ver tres cosas que el amor hace en el capítulo 13. Primera de ellas, el amor enriquece. El amor enriquece. Fíjate cómo dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o como címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera mis bienes para dar comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Curiosamente, en esto que acabamos de leer, Pablo está englobando todos los dones de hablar, los dones de conocimiento, los dones de acción, y aún incluye uno más, el don del sacrificio, que eso es algo de Dios para alguien que diga: voy a morir como mártir. Pero el amor hace algo. El amor, todo lo que toca lo enriquece. ¿Sí? Tú lo puedes ver en las personas más maltratadas de este mundo. Tú lo puedes ver al ir a un lugar donde hay niños dejados por sus padres, abandonados, gente violentada, gente traficada con ellos. Otórgales tantito amor y va a salir de ellos la riqueza que Dios ha puesto en sus vidas y sus corazones, porque el amor es lo que hace. Todo lo que toca lo mejora. Lo mejora. Mejora nuestras reacciones, mejora nuestras acciones, mejora nuestra forma de pensar. Y el amor es una gracia que viene del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo empieza a hablar aquí. Y lo que empieza a ponerle ahí a la iglesia de Corinto para que crezca, para que avance. Qué bueno que tenían la sana doctrina, qué bueno que tenían el funcionamiento de los dones, pero era necesario ahora tener el combustible, el motor, aquello que generara una iglesia sana. ¿Qué era eso? La gracia otorgada por el Espíritu Santo de ser una iglesia llena de amor. Entonces, esto es importante entenderlo. El amor enriquece porque todo lo que toca lo mejora. Lo mejora.
El amor fue lo que sanó tu vida. El amor fue lo que rescató tu vida de la perdición. El amor fue lo que transformó tu mente. El amor fue lo que transformó tu corazón. El amor fue lo que es lo que te hace tener esperanza, soñar, creer. El amor es lo que te hace pararte firme ante los embates del diablo, porque sabes que eres amado por Dios. El amor genera en ti una identidad de Cristo. El amor te hace sentir y entender que eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. El amor realmente, al tocarnos, nos ha hecho ricos. Y Pablo lo dice: lo tengo todo sin tener nada, porque teniendo a Cristo realmente tienes todo. Cuando nosotros actuamos en amor, reaccionamos en amor, esperamos en amor, oramos con amor, deseamos con amor, es porque el Espíritu Santo ha derramado esa gracia sobre nosotros. Y el resultado, cualquiera que sea, en los momentos de la cúspide, en los momentos de la cima o en los valles de tu vida, si tú te sostienes al amor que fue otorgado a tu vida, todo va a salir bien. Y la Biblia lo dice, lo hemos leído en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que fueron elegidos por Dios, pero los que también aman al Señor, los que se han tomado del Señor y los que permiten que el amor les transforme. Bueno, número 2, si no se me va a ir el tiempo encima, lo siguiente que hace es que el amor también edifica. Y aquí es entender algo: el amor también edifica. Hemos dicho 1000 veces esto, pero Dios te ama, obviamente. La Biblia lo dice, Juan 3:16, Romanos 5:8. Hay muchos versículos, pero te ama tanto que no te va a dejar como eres. De hecho, Hebreos lo dice así: por cuanto eres hijo, es que el Señor va a otorgarte ciertas disciplinas, te va a pasar por ciertos procesos, te va a meter por ciertas situaciones en las cuales, por amor a ti, quiere que Cristo sea formado en tu vida y tú cada vez te vayas pareciendo más a Él, aunque te duela. Es como el papá que ama a su hijo y lo lleva al dentista. Papá, pero ¿por qué me traes? Mira cómo me trata. Y ahí está el hijo así sufriendo, pensando que el padre no lo ama, pero el padre lo hace. ¿Por qué? Porque lo ama. Es como el padre que le dice al hijo: hijo, te vas a comer los brócolis. Ya está el chavito, ¿verdad? Llorando y pataleando. Y yo quiero el pan y esto y aquello. Pero el padre lo mete en ciertas disciplinas porque lo ama. Y tú tienes que entender esto, que el amor también es así. La edificación del amor de Dios en tu vida a veces te va a meter en procesos. Mira, para que Dios te use grandemente, Él primero te tiene que quebrar profundamente. Si Dios si quieres que Dios use tu vida, Él primero va a quebrar internamente aquellas cosas que no se parecen a su Hijo, que no se parecen a su palabra. Y como Él tiene el objetivo en tu vida de que te parezcas a su Hijo, a Él no le importa, por amor a ti, lo que tenga que hacer para romper, quebrar, podar, tratar, arrancar, quitar de tu vida todo aquello que no le glorifica. Por eso no llores en los procesos. El amor es una gracia que te otorga, y lo veíamos el domingo, te otorga ese sentir de que Dios está contigo, aunque el proceso sea el más complicado que estés atravesando. Yo no sé, pero mi sentir es que algunos de ustedes aquí están pasando por procesos muy difíciles. No es porque Dios te ama que lo estás atravesando, pero lo que sí Dios te quiere hacer saber es que Él está contigo a lo largo de ese proceso, y vas a ver su mano. Y si tú entiendes esto que estamos hablando, vas a ver que en el proceso Él está trabajando en tu interior, Él está renovando tu persona, porque
está formando a Cristo en ti. Entonces aquí dice, versículo 4, el amor es paciente y bondadoso. Y al mismo tiempo, esto es un contraste con todo lo que he hablado en la carta. El amor es paciente y bondadoso. Acuérdate que ellos estaban siendo impacientes en la cena del Señor. Les llama la atención, les dice, oye, si vas a tomar, toma en tu casa. No puede ser que llegue la cena del Señor y unos comen y otros se quedan con hambre. Está hablando de lo que ha pasado. Dice, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. Ya lo leímos, 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y recuerda que había envidia entre ellos. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo sé más que tú y yo tengo un don más importante que el tuyo. Y mira, el charolazo que traigo. Yo tengo el charolazo de ser Juan Camaney del reino de los cielos. Y es lo que ellos estaban haciendo. Versículo 5 dice, no hace nada impropio. Recuerda que ellos estaban tolerando pecado en la iglesia. No es egoísta ni se irrita, no es rencoroso. La palabra rencoroso significa que guarda registro de los errores. Hay personas que tienen una memoria histórica impresionante. No, es que hace 5 años tú me hiciste esto, hace 3 años me hiciste esto, yo de 3 meses para atrás ya no me acuerdo, así que si algo le hice a alguien, perdóneme. Pero a veces, y eso, el rencoroso es eso, alguien que guarda un registro específico. Y a veces así es el matrimonio, ¿verdad? Lamentablemente esas son cosas que suceden. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Y tienes que hurgar para sacar el nada, que significa que hace 2 días hiciste un comentario hiriente, se te fue la onda. Pero aquí dice, habla del rencor. Dice, no se alegra de la injusticia. Acuérdate que ellos se creían también como una iglesia muy progresista, donde pues llegaba aquella persona con pecado y no pasaba nada y esto es un error dentro de la iglesia. Dice, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues nos habla de Jesús. Nos habla de Jesús. Nosotros batallamos para sufrirlo todo, para creerlo todo, para esperar, tener paciencia en todo y para soportar todo. Por eso necesitamos a Cristo y su gracia en nosotros. Si hacemos una comparativa con Gálatas 5, 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu, aquí está el fruto completo, aquí está. Esta es otra manera como Pablo habló del fruto del Espíritu. Versículo 8 y vamos al punto 3. Ya dijimos, el amor enriquece, el amor edifica. Y punto número 3, el amor prevalece. El amor prevalece. Versículo 8 al 10 dice, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Y es que el amor es el fruto activo y práctico de este siglo y del venidero. Escúchame bien aquí. Muchos han tomado estos versículos para decir que ya no hay lenguas o profecías o palabra de ciencia o el funcionamiento de los dones en general. Pero Pablo no está hablando de esto en el contexto y en lo que vemos en general del Nuevo Testamento. Pablo está hablando de que en este siglo y en el venidero, cuando todo sea perfecto, seguirá prevaleciendo el amor como el funcionamiento. De hecho, en las figuras que tú ves del reino de los cielos en el Apocalipsis, dice que toda lágrima será enjugada y ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor, porque Cristo
Cristo será la luz que ilumine todo y se acabará. Pero ese es el tiempo perfecto al que todavía no entramos. Entonces, pero en este momento en la vida de la iglesia y en la figura oscura u opaca que nosotros tenemos del reino de los cielos, lo que prevalece aquí y en el siglo venidero es el amor. Y claro, en ese entonces, allá en el reino de los cielos, es cuando cesarán los dones, cuando ya todo será perfecto. Ahorita lo único perfecto que tenemos en medio de nosotros es la palabra. Pero tú y yo no somos perfectos todavía. Seremos perfectos cuando seamos glorificados con Cristo. Y entonces, glorificados con Cristo, Él sacará ahora sí la imperfección de nosotros y ya no habrá necesidad de los dones que edifican a la iglesia, porque en esa perfección estaremos completamente ahora sí en la magnitud de la edificación que Cristo otorgará en la glorificación a cada uno de sus hijos. ¿Me van siguiendo? Versículo 11 dice: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, y aquí está una palabra bien importante, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. El síndrome de Peter Pan es rehusarse a crecer, avanzar, progresar, madurar. Vaya, en términos psicológicos, convertirte en un adulto. Y hoy en día está así de adultos Peter Pan. Hombres que se creen niños, hombres que no pueden madurar, hombres que les falta, bueno, ya no voy a decir más porque me empiezo a aprender y luego está mala cosa. Pero la figura del Chabelo es una aberración bíblica. Perdón, ¿verdad? Es una aberración. Sin embargo, muchos así son dentro de la iglesia. No quieren madurar. Madurar significa dolor, significa estirarte. Yo no sé cuántos de ustedes cuando iban creciendo les dolían los muslos, les dolían los chamorros, porque en el crecer hay un dolor. En la responsabilidad que significa madurar hay un dolor. Pero aquí hay algo, que hay un objetivo para el creyente. Y Pablo, poniendo el ejemplo, dice: cuando yo era niño, y luego fíjate lo que dice: hablaba, pensaba, razonaba a la manera de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, y aquí hay una decisión de convertirse en hombre. Paréntesis: los hombres tienen que decidir ser hombres. No es nada más porque es tu género, no es nada más porque te tocó eso, sino porque tú decidiste madurar. Y cuando un hombre deja lo que es de niño y decide madurar, entonces empieza a ver como un hombre, así tenga 20 años o 30 o 40. Pero qué triste es cuando alguien llega a los 30, 40, 50 y sigue pensando como un niño, sigue teniendo reacciones de un niño, sigue siendo irresponsable como un niño. Vaya, y en la niñez hay una belleza, pero no para el que es un adulto. Y así es. En la iglesia hay gente, y hay iglesias que no quieren crecer. Y hasta lo dicen: no, es que a mí me gusta más así, chiquita la iglesia. Que no llegue ninguno que con problemas, porque nos va a alterar aquí nuestro clubcito. Pero la iglesia va madurando y viene mucha gente y vienen muchos problemas y vienen muchas situaciones, pero ha decidido dejar la actitud de niño, crecer, avanzar y creerle al Señor. Y dejar significa esa determinación interna a madurar. Tú tienes que anhelar madurar. Ya lo dijimos, no es en un conocimiento envanecido de decir: hola, el pastor Alan. ¿Y a quién le importa, verdad? No. Madurar es: Jesús, quiero parecerme a ti. Así comprenda la cruz,
así comprenda rechazo, lo que sea, quiero parecerme a ti, porque eso va a glorificar al Padre. Entonces termino de leer versículo 12 y 13. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero aquel día, aquí está. Por eso creemos que los dones no son históricos y no cesaron con los apóstoles, porque Pablo está diciendo en aquel día, está hablando de un aquel día. Nosotros sabemos por el testimonio completo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que aquel día se refiere al establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Llámale milenio, llámale el reino de los cielos, como tú quieras llamarle. Pero dice, pero en aquel día veremos cara a cara. Por eso en aquel día ya no va a ser necesaria una palabra de ciencia. Por eso en aquel día ya no va a ser necesaria las lenguas que edifican tu fe, porque vas a tener la fe completa. Por eso ahí no va a ser necesaria una palabra profética, porque Jesús lo va a llenar todo. Si estamos entendiendo, en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Por eso los dones son las capacidades espirituales otorgadas a la iglesia, que si son generadas en amor van a ser edificantes. Dios va a hacer algo precioso, porque conocemos en parte y Dios nos ha otorgado estas capacidades que vienen del Espíritu Santo para el avance en poder de la gran comisión. La labor que Él nos ha dejado aquí de dar a conocer a Cristo a aquel que no le conoce, desde Saltillo y hasta los confines de la tierra. Dice, pero aquel día conoceré tal y como soy conocido. Versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Vamos a ponernos de pie. Decir esta oración, Jesús, quiero parecerme a ti, es una oración peligrosa. Puede significar que Dios te va a atravesar por desiertos, por sequías, por tormentas, por tempestades. Pero así como dijo Pablo, dejé al niño que era yo. O sea, fue una determinación. Y eso que generó, eso generó a alguien que se parece a Cristo. Por eso Pablo podía decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es una oración peligrosa, pero es una oración necesaria que algunos de la iglesia sí se atreven a hacer. La pregunta es, ¿quién la va a hacer aquí? ¿Quién la va a hacer? Bueno, cierra tus ojos. No nos dejes como estamos, Padre. No nos dejes como estamos. Llévanos a ti. Sabemos que tu presencia está con nosotros. Anhelamos tu presencia en medio de nosotros. Anhelamos de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Anhelamos los dones que edifican la iglesia, pero sobre todo anhelamos que cuando tú nos voltees a ver, veas cada vez más a Cristo en nosotros. Ahí dile, ahí donde estás, quiero parecerme más a Jesús. Quiero parecerme más a Cristo. Su entrega, su sumisión, sus pensamientos, sus formas, sus acciones, sus reacciones, su conducta, su hablar, su corazón por el Padre. Quiero parecerme más a ti. Arranca, Señor, el egoísmo. Arranca la autosuficiencia. Arranca, Señor, eso que te estorba. Arráncalo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, arranca eso en nuestros corazones
en nuestra vida. ¿Por qué no levantas tus manos un momento? ¿Sabes que levantar las manos significa me rindo? Es la señal mundial de rendición. Y dile ahí al Señor donde está: Señor, quiero parecerme más a Cristo. Señor, forma a Cristo en mí, aunque eso comprenda dolor, aunque eso comprenda desiertos, procesos, lo que sea, Señor, pero que cuando me veas te alegres de ver a tu Hijo, así como lo dijiste en el bautismo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Gracias, Señor. Sabemos que por fe ya lo somos. Sabemos que por fe su sangre nos ha declarado justos, pero permite que en la práctica nuestro carácter, nuestro hablar, nuestras reacciones, todo, Señor, lo que hacemos, permite que se parezca a Cristo. Señor, encuentra una iglesia que te dé gloria, que te dé alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.